Amigas y amigos, gracias por unirse a Ecuador en Contacto. Hoy viernes 20 de junio se suspendieron las clases presenciales en un colegio de la capital ecuatoriana tras alerta de disparos dentro del plantel. El hecho se había registrado ayer jueves. La policía acudió al lugar y halló un revólver y municiones. Incluso en redes sociales se pueden ver fotos de los uniformados requisando a los estudiantes. Sobre esto, las autoridades de educación lo han catalogado como un incidente y señalan que están siendo investigados por la Policía Nacional y que por el debido proceso y la reserva no es posible brindar detalles específicos por el momento. Con esta información iniciamos nuestro noticiero. Vamos con los titulares. Reformas al Código de la Democracia no logran hasta el momento respaldo en la Asamblea. Unidad Popular entrega demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Solidaridad. Persisten las deudas laborales con las trabajadoras del hogar, alerta a su gremio. Quédense junto a nosotros para conocer estas y otras noticias. Y atentos amigos y amigas, porque Unidad Popular acudió a la Corte Constitucional a presentar una demanda de inconstitucionalidad a varios artículos de la Ley de Solidaridad Nacional. Su director, Giovanni Atariguana, anunció que con esta norma se busca, entre algunos temas, implementar un régimen autoritario y abusos contra opositores políticos y activistas sociales. Vamos de inmediato con este reporte que preparó Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a Giovanni Atariguana, quien es representante de Unidad Popular y acudió junto a otras organizaciones sociales hasta la Corte Constitucional. Esto con el objetivo de entregar una demanda de inconstitucionalidad a la actual ley recientemente aprobada, Ley de Solidaridad Nacional. Vamos a escuchar en este momento el pronunciamiento. El día de hoy, Unidad Popular ha acudido a la Corte Constitucional. Acabamos de presentar una demanda contra la mal llamada Ley de Solidaridad. Este cuerpo legal, aprobado por la mayoría del gobierno de Noboa, busca implementar un régimen autoritario, un régimen paralelo y contrario a la Constitución. Con el pretexto de combatir a la delincuencia, se pretende concentrar en el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola derechos y libertades de la población. Se establece la violación no solamente de la Constitución, sino de varios convenios internacionales que rigen sobre los derechos humanos. Hemos presentado, en base a un estudio de los abogados, los criterios de varios académicos universitarios y expertos en derechos humanos a nivel internacional, cuestionando a este régimen que viola la Constitución. El presidente Noboa, con el pretexto de combatir la delincuencia, quiere establecer un régimen para militarizar el país, para cometer abusos contra opositores políticos, activistas sociales, líderes indígenas y campesinos, y en general para criminalizar a la pobreza. A partir de ahora, cualquier joven de un barrio popular, por su condición de vestimenta, de etnia, puede ser catalogado de sospechoso. Y a partir de eso, entonces, será carta libre para detenciones arbitrarias, para ejecuciones extrajudiciales, para escuchas sin orden judicial, lo cual, sin duda alguna, afecta a los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Como escuchábamos en este momento a Giovanni Atariguana, representante de Unidad Popular, acerca de la demanda de inconstitucionalidad que entregaron en la Corte Constitucional en contra de la Ley de Solidaridad Nacional. Escuchábamos que los motivos principales se debe a una vulneración de derechos de los ecuatorianos en varios de los artículos de esta reciente aprobada Ley de Solidaridad Nacional. Por lo tanto, ellos han presentado esta demanda ya que consideran que se han vulnerado estos derechos de los ecuatorianos. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa.
Y el Ecuador se integra. Pasamos de inmediato a otras noticias y en la continuación de la sesión 1024, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia, que la desarrolló la Comisión de Justicia. La asambleísta Rosa Torres, presidenta de esta mesa legislativa, precisó durante su intervención que esta normativa ya fue conocida por la anterior asamblea, pero que en esta oportunidad se hicieron los cambios correspondientes. Uno de ellos en lo concerniente a la depuración del sistema de partidos políticos que no lleguen al 5% en una sola elección pluripersonal. La reforma es clara y establece la cancelación del sistema de los partidos políticos que no lleguen al 5% de votos válidos en una sola elección pluripersonal. Esto no es exclusión, señores, esto es fortalecimiento institucional. La democracia sólida no puede construirse en papel. Necesitamos una democracia que tenga candidatos que realmente representen al pueblo ecuatoriano. Así también en los cambios del método de asignación de escaños, ratificarse en el método de Hon, medida que busca garantizar una representación real y aportar por una gobernabilidad del país. No podemos seguir con una papeleta donde tengamos 16 candidatos y el 80% de esos candidatos no lleguen al 1% de votos válidos. Esa es la realidad que vivimos en el Ecuador. Y es por eso que este método lo que fomenta, primero, favorece la gobernabilidad y segundo, fomenta la no fragmentación ni dispersión. No podemos engañar a los ecuatorianos. Se buscaría con esta normativa el control del financiamiento político con la creación de una unidad antilavado. Anticiparse al ingreso de recursos, pero sobre todo a evitar que intereses ilegítimos contaminen la voluntad popular. Fortalecer la democracia es también garantizar que cada centavo en política tenga un origen legal y un destino legítimo. Adicional, se quiere prevenir la violencia política de género con un plan estratégico para que más mujeres tengan espacios de decisión en la política. Tras presentar estas observaciones, se pidió un receso para hacer cambios en el documento y que el Pleno reinstale la sesión, conocer el texto y proceder a la votación. Pasamos de inmediato a otras noticias aquí en Ecuador en Contacto y ahora les contamos detalles de una operación militar que se dio en el Centro de Privación de Libertad número 4 en Manabí, donde se decomisaron objetos prohibidos, entre ellos machetes y objetos cortopunzantes. Además, los PPLs tenían en su poder 10 celulares, cargadores, pipas artesanales y routers. El uso de celulares e internet en las cárceles de nuestro país se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Recordemos que existen antecedentes que dentro de las cárceles se planifican crímenes y se coordinan también negocios ilícitos. Y es que los celulares son de los objetos más comúnmente encontrados durante las inspecciones. Suelen estar ocultos en colchones, paredes y hasta debajo del piso. Amigos y amigas, seguimos con más información para ustedes y ahora les presentamos detalles que llegan desde la Amazonía ecuatoriana. Y es que el Cuerpo de Bomberos de Pastaza, a través de su representante Carlos Quispe, dijo que concluye la búsqueda de Jennifer, una joven desaparecida el pasado mes de mayo tras caer al río Pastaza. Pese a las intensas búsquedas en donde se utilizaron equipos como drones, lastimosamente no la encontraron. Este anuncio no significa el cierre de operaciones, por lo que se pide a las comunidades informar de cualquier novedad para acudir inmediatamente. Escuchemos el reporte de este tema que llega gracias a nuestros compañeros de Eco Amazónico. Bueno, al momento vamos a escuchar las declaraciones del representante del Cuerpo de Bomberos de Pastaza. Culmina la búsqueda de la joven que cayó en baños. Sí, efectivamente, pues el día de ayer pues nosotros hemos ya terminado el trabajo de búsqueda de esta persona desaparecida, considerando que ya son 30 días nosotros que hemos laborado incansablemente pues tratando de localizar a esta persona en el río Pastaza. Hemos hecho la búsqueda desde el sector de Comandá hasta el sector de Copataza, sin tener resultados positivos. Pues también se nos ha complicado el tema del clima, pues por las lluvias intensas que hemos tenido todos estos días, pues el nivel del río está bastante alto y eso nos dificultó a que nosotros podamos encontrar a esta persona porque
no se forman cuando el río está alto, no se forman las islas donde se puede haber quedado el cadáver de esa persona. Carlitos, ¿se conoció o mejor dicho, hubo una alerta de que se lo pudo haber ubicado en una comunidad? Lamentablemente cuando llegaron no se pudo ubicarla, ¿no? Sí, eso fue hace unos 15 días atrás, pues hubo una alerta, pero el personal de rescatistas se fueron al punto, pero no encontraron nada. ¿Se complica por el tema de las lluvias también la búsqueda? Sí, como te mencioné, el tema de las lluvias complica muchísimo el que podamos haberle encontrado a esta persona. Como te mencioné, el caudal del río es bastante fuerte, bastante alto el nivel del río, y eso dificulta porque permanentemente están por seguridad, permanentemente está abiertas las compuertas del lago Llán, entonces es bastante caudal de agua. Amigos y amigas, y con esa información que llegó desde la Amazonía ecuatoriana, nos separamos unos minutos de ustedes, pero al regresar, más noticias. Evite realizar quemas agrícolas, ya que podemos causar que este incendio se propague. No bote colillas de tabacos en bosques y en lugares de vegetación seca. Si realizan una fogata, cerciorarse de que ésta quede apagada totalmente. Recuerde que para apagar una fogata vamos a necesitar de agua o de tierra. Si todos colaboramos, evitaremos que más incendios forestales destruyan nuestras áreas verdes. Si usted ve un incendio, repórtelo al 911. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Amigos y amigas, estamos de regreso en Ecuador en Contacto en su primera entrega informativa. Y en otras noticias, contarles que Leni Quiroz, secretaria de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, expresó su preocupación por el veto parcial a la ley reforma para dignificar el trabajo del hogar. Aquí se proponía la Inspectoría de Género contra la Violencia Laboral. Para Quiroz, aún persisten las deudas laborales para este gremio. Vamos a ver qué más dijo en el reporte de Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a Leni Quiroz, quien es secretaria de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Vamos a escuchar en este momento a Leni acerca del pronunciamiento que han tenido las trabajadoras del hogar, quienes acudieron hasta la Corte Constitucional para entregar un documento en respaldo a lo que serían las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional con relación a lo que serían los cambios propuestos al Código del Trabajo para dignificar el trabajo del hogar.
Entonces hoy presentamos una MISCU para que los jueces de la Corte Constitucional vean por qué la razón nosotros estamos pidiendo y estamos proponiendo haciendo esta propuesta, ¿no? Que no es solamente en beneficio, como dice, de los hijos de las trabajadoras, y también estamos pidiendo que haya inspecciones con equidad de género. Entonces esas que nos han dicho que no puede asumir el presidente, como decir, a través del Ministerio de Trabajo, que no se puede asumir porque eso implica gastos para el Estado. Decisión. Uno de los artículos se decía que tengan preferencia los hijos de las trabajadoras del hogar en los centros de cuidado, pero dice que va a ser vulnerabilidad para otros niños, pero no, nosotros pensamos que inclusive otros niños se van a beneficiar, porque las trabajadoras remuneradas del hogar, como otras mujeres, salen a las 6 de la mañana de sus hogares y llegan 6 de la tarde, no salen a las 6 de la tarde y llegan después de 2 horas a sus hogares. Entonces los niños quedan a total indefensión, ¿no? Son personas que pueden ser agredidas porque te dejan en cualquier espacio, sean niñas o niños. Ahorita no hay prioridad, entonces estamos cuidando la integridad de nuestros hijos como las trabajadoras del hogar, pero asimismo estamos cuidando la integridad de otros niños, porque si se abre una extensión en los centros de cuidado, no solamente se benefician nuestros hijos, sino que también se benefician otros niños. Como escuchábamos a la representante de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar acerca de este documento que entregaron en la Corte Constitucional como respaldo a las reformas que fueron aprobadas por parte de la Asamblea al Código del Trabajo para dignificar el trabajo del hogar. Sin embargo, escuchábamos que este apoyo tiene que ver con el veto presidencial por parte de Daniel Noboa, quien vetó parcialmente algunos artículos relacionados a estas reformas. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Nicole, por ese importante reporte. Amigos y amigas, estamos cerrando esta jornada informativa. Son algunas de las noticias que hemos preparado para ustedes para que estén al día de lo que ocurre en el país. En unas horas nos volvemos a encontrar en la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Hasta pronto. Un abrazo.